A lo largo de la historia, el hundimiento del Titanic en 1912 ha sido recordado como una de las tragedias marítimas más impactantes del mundo, con la pérdida de más de 1.500 vidas en una sola noche. Sin embargo, lo que muchos no saben es que han ocurrido otros desastres navales que superan, tanto en magnitud como en horror, al Titanic. Estos eventos, aunque menos conocidos, dejaron una marca profunda en la historia marítima por el gran número de víctimas y las circunstancias dramáticas que los rodearon. Si bien el Titanic se ha inmortalizado en la cultura popular, es importante recordar que no es el único ni el más letal naufragio. La historia está llena de relatos de buques que, como el Titanic, cayeron en desgracia, dejando tras de sí tragedias que cambiaron la forma en que navegamos los océanos. Número 1. El East Land. El East Land fue un barco de vapor construido en 1903 para el transporte de pasajeros y carga en los Grandes Lagos de Estados Unidos. Aunque su capacidad era para aproximadamente 2.500 personas, el diseño del barco siempre fue cuestionado debido a problemas de estabilidad. El East Land tenía un centro de gravedad alto, lo que lo hacía más propenso a inclinarse. A pesar de estos problemas, fue utilizado durante más de una década, principalmente para excursiones y transporte entre Chicago y Michigan City. La tragedia del East Land ocurrió el 24 de julio de 1915. Ese día, el barco fue alquilado por la Western Electric Company para transportar a sus empleados y familias a un picnic en Michigan City, Indiana. Se esperaba que el evento reuniera a más de 7.000 personas, y el East Land era uno de los varios barcos contratados para la ocasión. Alrededor de las 7 de la mañana, los pasajeros comenzaron a abordar en el muelle del río Chicago, donde el barco estaba amarrado. El East Land, que ya había tenido problemas de estabilidad en el pasado, estaba cargado casi al máximo de su capacidad. Mientras los pasajeros continuaban subiendo a bordo, el barco comenzó a inclinarse ligeramente hacia un lado. La tripulación intentó corregir la inclinación, pero los problemas empeoraron rápidamente. A las 7:28 de la mañana, cuando aún estaba atracado, el East Land se volcó completamente sobre su costado en el río, atrapando a cientos de personas en sus camarotes y bajo la cubierta. La tragedia fue instantánea y devastadora. Aunque el barco estaba a solo unos metros de la orilla, más de 844 personas murieron, la mayoría por ahogamiento o aplastamiento. Muchos de los pasajeros que estaban en la cubierta superior lograron saltar al agua y nadar a la orilla, pero aquellos que estaban en los niveles inferiores quedaron atrapados y no pudieron escapar a tiempo. Los equipos de rescate llegaron rápidamente, pero el caos y la cantidad de personas atrapadas dificultaron las operaciones. Los buzos y los trabajadores lucharon durante horas para salvar a quienes quedaron dentro del barco. Muchos de los cuerpos fueron recuperados del interior del East Land en los días posteriores al accidente. La investigación posterior reveló que el barco estaba sobrecargado y que sus problemas de diseño nunca se habían corregido adecuadamente. Aunque algunos miembros de la tripulación fueron acusados de negligencia, no hubo condenas significativas, y los dueños del barco evitaron en gran medida la responsabilidad. Hoy, el desastre del East Land es recordado como una tragedia evitable, resultado de la negligencia en la seguridad y el diseño de los barcos. Número 2. Naufragio de Medusa. El naufragio de la Medusa fue una de las tragedias marítimas más infames del siglo XIX, marcada por la negligencia del capitán y el horror del canibalismo que sufrieron los sobrevivientes. Este evento, que ocurrió en 1816, dejó una marca imborrable en la historia de Francia y provocó un escándalo internacional. La Medusa era una fragata francesa destinada a llevar colonos, soldados y oficiales a la colonia de Senegal, que había sido recientemente devuelta a Francia por el Reino Unido tras las guerras napoleónicas. El barco zarpó el 17 de junio de 1816, como parte de una flotilla que también incluía otros 3 barcos. A bordo viajaban cerca de 400 personas, entre ellas la élite colonial, funcionarios gubernamentales y la tripulación del barco. El capitán de la Medusa, Hugues Duroy de Chaumareys, fue una figura clave en el desastre.
A pesar de no haber navegado en más de 20 años, fue nombrado capitán debido a sus conexiones políticas, en lugar de por su competencia o experiencia. Esta decisión imprudente y basada en favoritismos sería fatal. Durante el viaje, Chaumareys ignoró las advertencias de sus oficiales experimentados y decidió navegar lo más rápido posible para llegar a Senegal antes que los otros barcos de la flotilla. El capitán, imprudente y confiado en su conocimiento, desvió la Medusa demasiado al norte, alejándose de la ruta segura. El 2 de julio de 1816, la Medusa encalló en un banco de arena a unas 50 millas de la costa de Mauritania, en un área conocida como el Banco de Arguin. Los intentos para liberar el barco fueron infructuosos, y se tomó la decisión de evacuarlo. Sin embargo, solo había suficientes botes para aproximadamente 250 personas. Para los demás, la única opción era construir una balsa improvisada, que sería remolcada por los botes. La balsa, un artefacto de 20 metros de largo por 7 de ancho, fue una construcción precaria que apenas podía sostener el peso de los 147 hombres y mujeres a bordo. El plan original era que los botes de los oficiales remolcaran la balsa hasta la costa, pero poco después de zarpar, el capitán y los oficiales tomaron una decisión terrible: cortar las cuerdas que la unían a los botes. Abandonaron a las personas en la balsa, dejándolas a su suerte en alta mar. Lo que siguió fue una prueba de supervivencia inhumana. En la balsa no había suficiente comida ni agua, y la situación se deterioró rápidamente. Al segundo día, estallaron peleas entre los sobrevivientes, y los más débiles fueron arrojados al mar. La desesperación creció, y las provisiones se agotaron casi de inmediato. En pocos días, el hambre y la sed llevaron al canibalismo. Los cuerpos de los que murieron o fueron asesinados en los disturbios iniciales se convirtieron en alimento para los sobrevivientes. Solo los más fuertes y brutales pudieron resistir. La locura también comenzó a aflorar entre los hombres, y muchos se suicidaron o fueron asesinados. Después de 13 días a la deriva, cuando ya solo quedaban 15 sobrevivientes, la balsa fue finalmente rescatada por el barco Argus, uno de los barcos de la flotilla que había continuado su viaje. Los rescatadores quedaron horrorizados al ver las condiciones de los sobrevivientes y las historias de canibalismo. El escándalo estalló en Francia cuando se conocieron los detalles del naufragio y la negligencia del capitán. Chaumareys fue llevado a juicio y condenado por incompetencia. Sin embargo, la pena fue sorprendentemente leve, solo 3 años de prisión. El juicio dejó en evidencia el sistema corrupto de nombramientos en el gobierno francés, lo que provocó indignación pública. Número 3. Desastre ecológico del Prestige. El Prestige fue un petrolero griego que se convirtió en protagonista de uno de los mayores desastres ecológicos marítimos de Europa en noviembre de 2002. Este buque monocasco, con bandera de las Bahamas, transportaba 77.000 toneladas de fuel oil pesado cuando naufragó frente a las costas de Galicia, España, provocando un derrame de petróleo catastrófico que afectó no solo a la región, sino a varios países de la costa atlántica europea. El Prestige había sido construido en 1976 y, aunque cumplía con las normativas vigentes, su diseño monocasco lo hacía más vulnerable a accidentes graves en caso de colisiones o daños en su estructura. El barco partió de Letonia el 5 de noviembre de 2002, transportando una carga de fuel oil pesado con destino a Gibraltar, para luego continuar hacia Singapur. Sin embargo, a medida que avanzaba hacia las costas gallegas, enfrentaría una serie de eventos que desencadenarían un desastre ambiental sin precedentes. El 13 de noviembre de 2002, durante una fuerte tormenta en el Océano Atlántico, a unos 50 kilómetros de la costa de Galicia, el Prestige sufrió una avería grave. Uno de los tanques de almacenamiento del petrolero se rompió, lo que provocó una fuga de petróleo. El capitán, Apóstolos Manguras, solicitó ayuda de las autoridades españolas, pero en lugar de recibir autorización para acercarse a un puerto seguro, se le ordenó que alejara el barco de la costa para evitar que el vertido afectara a la región. Las autoridades españolas, preocupadas por el impacto en su litoral, forzaron al barco a adentrarse en el mar. Este movimiento fue criticado más tarde, ya que agravó la situación.
haciendo que el Prestige navegara a la deriva durante días en medio del mal tiempo, mientras el casco del buque sufría más daños y continuaba derramando petróleo. Francia y Portugal también rechazaron la entrada del barco a sus aguas territoriales, lo que obligó al Prestige a permanecer en alta mar, expuesto a la tormenta y sin posibilidades de reparación o salvamento inmediato. Después de casi una semana de angustia, el 19 de noviembre de 2002, el Prestige se partió en dos y se hundió a una profundidad de más de 3.500 metros en el Atlántico, a unos 250 kilómetros de la costa gallega. Con el hundimiento, el resto del petróleo que transportaba el barco se vertió en el océano, liberando más de 63.000 toneladas de fuel oil en las aguas. El impacto ambiental fue devastador. Grandes manchas de petróleo llegaron a las costas de Galicia, cubriendo kilómetros de playas y acantilados. La marea negra afectó gravemente la industria pesquera y marisquera, que es fundamental para la economía de la región. Miles de pescadores y trabajadores del mar quedaron sin sustento durante meses, ya que el petróleo envenenó el ecosistema marino y mató a miles de especies. El desastre no solo afectó a España, sino también a las costas de Francia y Portugal, que vieron cómo sus litorales eran contaminados por el petróleo derramado. La limpieza de las costas y el mar fue un proceso largo y costoso, que se prolongó durante años. Se estima que el desastre del Prestige causó daños por miles de millones de euros, tanto en términos de impacto ambiental como económico. El desastre del Prestige desató una serie de investigaciones y juicios que duraron más de una década. El capitán, Apostolos Mangouras, fue arrestado por las autoridades españolas bajo acusaciones de negligencia, aunque más tarde se defendió argumentando que él había pedido llevar el barco a un puerto seguro, pero su solicitud fue ignorada. Finalmente, en 2013, el Tribunal Supremo Español sentenció al capitán Mangouras a 2 años de prisión por desobediencia a las autoridades marítimas, aunque fue absuelto de los cargos más graves relacionados con el desastre ecológico. Además, el tribunal dictaminó que el gobierno español y la compañía aseguradora del barco también debían asumir parte de la responsabilidad. Número 4. El Wilhelm Gustloff. Este fue un transatlántico alemán que se convirtió en uno de los protagonistas de la mayor tragedia naval de la historia en términos de pérdida de vidas. El hundimiento del buque el 30 de enero de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, dejó un saldo estimado de entre 9.000 y 10.000 muertos, la mayoría de ellos civiles. Este evento ocurrió en el mar Báltico y fue el resultado de un ataque de un submarino soviético, en medio de la desesperada evacuación de refugiados alemanes que huían del avance del Ejército Rojo en Prusia Oriental. El Wilhelm Gustloff fue construido en 1937 como un símbolo del poder y la organización del régimen nazi. Llevaba el nombre de Wilhelm Gustloff, un líder del partido nazi en Suiza que había sido asesinado en 1936. Originalmente, el barco fue diseñado como un crucero de lujo para la organización nazi Kraft durch Freude, un programa que ofrecía vacaciones y actividades recreativas a los trabajadores alemanes. El buque, con una eslora de 208 metros y capacidad para unos 1.900 pasajeros, contaba con instalaciones elegantes y modernas para su época. Entre 1937 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el Wilhelm Gustloff cumplió con su propósito original de ofrecer cruceros a destinos turísticos en el mar Báltico y el Mar del Norte. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el Wilhelm Gustloff dejó de operar como crucero de lujo y fue utilizado como barco hospital por la Kriegsmarine. Posteriormente, en 1940, fue reconvertido en un buque cuartel flotante para la tripulación de los submarinos alemanes. Estacionado en el puerto de Gdynia, en la Polonia ocupada, sirvió durante la mayor parte de la guerra como alojamiento para los marinos alemanes. A medida que el Ejército Rojo avanzaba hacia el oeste en los primeros meses de 1945, miles de alemanes se vieron obligados a huir de Prusia Oriental y otras regiones cercanas al frente. Para facilitar la evacuación masiva de soldados heridos y civiles, el régimen nazi lanzó la Operación Aníbal, una de las mayores evacuaciones marítimas de la historia.
El Wilhelm Gustloff fue asignado a esta misión para evacuar a refugiados, personal militar y heridos, desde el puerto de Gotenhafen hasta Alemania. El 30 de enero de 1945, el Wilhelm Gustloff zarpó de Gotenhafen rumbo a Kiel, cargado mucho más allá de su capacidad. A bordo, había una mezcla de personal militar, heridos y civiles, incluidos miles de mujeres y niños. Aunque el número exacto nunca se ha determinado con precisión, se estima que entre 10.000 y 11.000 personas estaban a bordo, cuando la capacidad del barco era para unos 6.000. Esto incluía alrededor de 5.000 refugiados civiles, además de personal de la Kriegsmarine, tripulación y aproximadamente 1.000 reclutas de la Marina. El Wilhelm Gustloff zarpó en condiciones meteorológicas adversas, en medio de una noche helada y bajo una densa niebla. Aunque el barco tenía escolta limitada, estaba mal preparado para enfrentar los peligros que acechaban en las aguas del Báltico. A las 9:08, un submarino soviético, el S-13, comandado por Alexander Marinesko, detectó al Wilhelm Gustloff en su radar y lanzó 4 torpedos. 3 de ellos impactaron en el buque. El primer torpedo golpeó la proa del barco, debajo de la línea de flotación, justo en el área donde se encontraban las tripulaciones de la Marina alemana. El segundo torpedo alcanzó el centro del barco, destruyendo las instalaciones, que alojaban a muchas de las mujeres y niños. El tercer impacto afectó la sala de máquinas, cortando el suministro eléctrico y paralizando el buque. El caos se apoderó del barco de inmediato. Sin energía para operar las bombas o las comunicaciones, y con una capacidad de salvamento insuficiente para el número de personas a bordo, los intentos de evacuación fueron desesperados. Muchos de los botes salvavidas estaban congelados y no pudieron ser desplegados correctamente. Aquellos que lograron subir a los pocos botes disponibles enfrentaron las duras condiciones del invierno báltico, con temperaturas por debajo de los -10 grados Celsius y un mar embravecido. El Wilhelm Gustloff se hundió en menos de una hora, llevándose consigo a miles de personas. Los que cayeron al mar helado murieron rápidamente de hipotermia, y solo unos 1.200 sobrevivientes fueron rescatados por barcos que acudieron en su ayuda.